¿Qué pasa cuando una de las supermodelos más exitosas del mundo simplemente no quiere ser famosa? Imagínate esto. Tienes un rostro como una muñeca. Eres la envidia de millones. Caminas para Victoria's Secret y las cámaras te persiguen por todo el mundo. Pero cada mañana te despiertas y dices, no pienso realmente en cómo me veo. Simplemente despierto y salgo así como soy. Suena imposible, ¿verdad? Pero Helena Christensen no era tu supermodelo típica. Mientras otras peleaban por estar en primera plana, ella hacía algo completamente diferente. Tomaba la cámara y capturaba el mundo, en lugar de solo ser capturada por él. Una belleza danesa, con raíces peruanas, que comandaba atención sin pedirla nunca. Un enigma que el mundo de la moda no lograba descifrar. Una mujer que se negó rotundamente a ser definida únicamente por su belleza deslumbrante. Y su historia te va a sorprender, porque resulta que rechazar la fama cuando eres una de las mujeres más hermosas del planeta puede llevarte a lugares que ni siquiera imaginabas. ¿Qué pasaría si te dijera que una de las supermodelos más icónicas de los años 90 nunca quiso ser modelo? La Navidad de 1968 en Copenhague. Era una noche helada de diciembre cuando Helena Christensen llegó al mundo. Pero esta no era una historia de cuna danesa tradicional. En esa habitación de hospital se encontraban dos mundos: un padre danés de ojos claros y una madre peruana de piel dorada. Sin saberlo, acababan de crear la mezcla perfecta que revolucionaría las pasarelas internacionales. Helena creció tocando piano en los largos inviernos de Copenhague, sus dedos deslizándose por las teclas mientras soñaba con ser músico. Quería ser músico, confesaría años después. Tocaba piano y cantaba bastante. Sus ojos verdes, herencia de esos dos mundos que se encontraron en el amor, reflejaban melodías, no flashes de cámara. El momento que cambió todo. A los 17 años, Helena tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Pero aquí está lo fascinante. No tenía idea de que lo estaba haciendo. Fue solo por capricho, recordaría más tarde. Miss Dinamarca 1986. Una competencia a la que entró casi como una broma cósmica. ¿El resultado? No solo participó, ganó. De repente, esta joven pianista de Copenhague, con sus pómulos altos que cortaban el aire como cuchillas y esa piel olivácea que brillaba diferente bajo las luces, estaba representando a Dinamarca en Miss Universo. La paradoja del fracaso. Pero aquí viene el giro que nadie esperaba. Helena no estaba interesada en el mundo de los concursos de belleza. Su participación en Miss Universo fue breve, casi un accidente. No ganó la corona universal. Pero ¿sabes qué? A veces no ganar es la mayor victoria de todas, porque fue precisamente ese concurso, ese fracaso, el que abrió una puerta que ella nunca había buscado. Las cámaras habían captado algo que los jueces quizás no vieron, una belleza que no encajaba en los moldes tradicionales europeos, una mezcla única que la industria de la moda estaba esperando sin saberlo. El secreto oculto. Lo que Helena no sabía, lo que nadie sabía en ese momento, era que su herencia bicultural la había dotado de algo extraordinario, la capacidad de ser camaleónica ante la cámara. Esos ojos verdes podían ser fríos como el Báltico o cálidos como los Andes. Su piel podía brillar nórdica bajo ciertas luces o irradiar calor latino bajo otras. La niña que solo quería tocar piano acababa de descubrir que su verdadero instrumento era su propio rostro. Pero ¿cómo una joven que nunca soñó con ser modelo se convertiría en una de las caras más reconocibles de los años 90? Esa es una historia que apenas comenzaba. París, finales de los 80. El rechazo. Helena llegó a París con una maleta llena de sueños y un contrato con Wilhelmina Models en la mano. Pero la ciudad de la luz no la recibió con los brazos abiertos. Tu look es diferente, le decían los directores de casting, con esa pausa incómoda que grita más que las palabras.
En una industria obsesionada con bombas rubias de ojos azules, Helena, con su mezcla exótica y sus ojos verdes que parecían guardar secretos, no encajaba en el molde. Las puertas se cerraban, los rechazos se acumulaban, pero Helena tenía algo que los casting directors aún no podían ver. Llegaba en el momento perfecto. ¿Sabes? Ese momento en la historia cuando todo está a punto de cambiar, pero nadie se da cuenta hasta que ya sucedió. Los primeros años 90 fueron exactamente eso para la moda. Algo extraordinario estaba gestándose. La industria se cansó de maniquíes sin alma. El mundo quería personalidad. Quería rostros que contaran historias. Quería superestrella en lugar de simples perchas humanas. Y Helena Christensen, esa joven diferente que habían rechazado, estaba a punto de convertirse en la definición misma de esa nueva era. 1990, el año que cambió todo. Helena se encontró de repente en un lugar que parecía imposible, parte del grupo más exclusivo del planeta. Las Magníficas Siete, Cindy Crawford con su lunar icónico, Naomi Campbell, la pantera de la pasarela, Linda Evangelista, la camaleónica, Christy Turlington, la serena, Claudia Schiffer, la diosa alemana, Elle Macpherson, The Body, y Helena, la intrusa que se había convertido en imprescindible. Estas no eran solo modelos, eran superestrella. Sus nombres brillaban en marquesinas como estrellas de Hollywood. Sus honorarios alcanzaban 6 cifras, cifras que hacían que los ejecutivos de la industria se marearan. Entonces llegó el momento, ese instante mágico cuando los ojos correctos se fijan en ti. Herb Ritts la vio primero, ese fotógrafo que convertía cuerpos en esculturas y rostros en poemas. Luego Pater Lindbergh, el maestro que había redefinido la belleza femenina. Sus lentes capturaron algo que los directores de casting habían perdido. Helena no era solo diferente, era magnética. Vogue, Elle, Harper's Bazaar. Su rostro comenzó a aparecer en portadas como una invasión silenciosa. Los kioscos de París, Nueva York, Milán, todos exhibían esos ojos verdes que ahora hipnotizaban al mundo. Pero las portadas eran solo el comienzo. Los diseñadores, esos dioses de la alta costura que antes la habían ignorado, ahora luchaban por tenerla. Chanel, Versace, Valentino, Prada, los nombres más poderosos de la moda se convertían en suplicantes. Y cuando Helena caminaba por esas pasarelas, Dios mío, cuando caminaba, no era solo un desfile, era una declaración. Su caminar tenía esa combinación letal de confianza y naturalidad que dejaba a la audiencia sin aliento, como si no estuviera actuando para ellos, sino simplemente siendo Helena mientras casualmente pasaba por ahí. Pero ¿quién era realmente la mujer detrás de esos ojos verdes que ahora conquistaban el mundo? Porque algo estaba a punto de suceder que cambiaría no solo su carrera, sino que definiría toda una década. 1991, cuando el arte se encuentra con la magia. ¿Qué sucede cuando un fotógrafo visionario, una canción obsesiva y una mujer extraordinaria se encuentran en una playa desierta? Helena no lo sabía cuando llegó al set aquel día, pero estaba a punto de protagonizar uno de los momentos más icónicos de la cultura pop, para siempre. Herb Ritts, el mismo hombre que había visto su potencial cuando otros no podían, tenía una visión. Una canción llamada Wicked Game de Chris Isaak. Una melodía que se deslizaba por la piel como terciopelo negro, tan inquietante que te hacía cuestionar todo lo que creías saber sobre el deseo. Las cámaras comenzaron a rodar, pero esto no era un video musical típico, era arte puro. Helena e Isaac se movían como si estuvieran bajo un hechizo. Sus cuerpos se encontraban y se separaban en la arena, creando una danza tan íntima que el mundo entero se convirtió en voyeur. El blanco y negro no era solo una decisión estética, era la única forma de capturar esa intensidad sin que se volviera pornográfica. Era sensualidad elevada a arte. Ritts sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada frame, cada caricia, cada mirada, todo estaba orquestado para crear no solo un video, sino una experiencia que se grabaría en la memoria colectiva. ¿Pero qué era lo que hacía que funcionara tan perfectamente?
La respuesta estaba en algo que no se puede dirigir, no se puede falsificar, no se puede comprar, química auténtica. Helena e Isaac no estaban actuando, estaban sintiendo. Cada caricia parecía real porque lo era. Cada mirada cargada de deseo porque genuinamente existía. La cámara capturó esa verdad, y esa verdad se volvió magnética. Cuando Wicked Game salió al aire, algo cambió en el mundo. Helena dejó de ser simplemente una modelo. Se transformó en algo mucho más poderoso, una fantasía viviente, una imagen de deseo que trascendía culturas, idiomas, generaciones. Los hombres la deseaban. Las mujeres querían ser ella. Los artistas se inspiraban en ella. Los poetas escribían sobre ella. Ese video de 3 minutos y medio hizo algo que décadas de campañas publicitarias no habían logrado. Convirtió a Helena en inmortal. No era solo su belleza. El mundo estaba lleno de mujeres hermosas. Era la forma en que esa belleza se traducía en pantalla. La forma en que cada movimiento contaba una historia. La forma en que sus ojos verdes parecían guardar secretos que todos querían descifrar. Era simplemente magia capturada en película. En apenas 3 minutos y medio, Helena Christensen había completado una transformación que la mayoría de las estrellas tardan décadas en lograr. De modelo a icono, de rostro bonito a obsesión cultural. Pero ¿cómo se siente ser la fantasía de millones de personas? Y más importante aún, ¿cómo mantiene una mujer su humanidad cuando el mundo entero la ve como una diosa? Porque lo que Helena no sabía es que este momento icónico era solo el comienzo de una historia aún más extraordinaria. Mientras sus colegas supermodelos conquistaban el mundo con perfumes que llevaban sus nombres y romances, con estrellas de rock que alimentaban los tabloides, Helena Christensen estaba orquestando una revolución silenciosa. Una revolución que empezó con un simple clic. La fotografía siempre ha sido una pasión, confesaría más tarde, como si estuviera revelando un secreto. Pero lo que comenzó como una curiosidad inocente, llevar una cámara en sus viajes de modelaje, pronto se convertiría en algo mucho más profundo. ¿Pueden imaginarse el momento? Helena, la musa eterna, girando la cámara hacia el mundo en lugar de hacia ella misma. Era como si, después de años de ser el objeto de deseo, hubiera decidido convertirse en la cazadora de momentos. La mujer que había inspirado a miles de fotógrafos ahora quería crear su propia magia. Cada set de fotografía se convirtió en su aula secreta. Mientras posaba para los maestros como Herb Ritts y Peter Lindbergh, Helena estaba absorbiendo, estudiando, descifrando los secretos detrás de cada encuadre perfecto, cada juego de luces, cada momento capturado. ¿Cómo logras que la gente se relaje? Le preguntaba a los fotógrafos entre tomas. ¿Qué buscas en sus ojos? Sus preguntas no eran casuales. Estaba construyendo su propio lenguaje visual. Y entonces sucedió algo extraordinario. Lo que había comenzado como hobby reveló un talento genuino que nadie había anticipado. Mediados de los 90, Helena no solo estaba consiguiendo trabajos de modelaje, estaba consiguiendo trabajos de fotografía. Su nombre aparecía en los créditos de Nylon, Marie Claire y Elle, pero esta vez con una F junto a él, fotógrafa. Sus fotografías tenían algo que las distinguía inmediatamente. No eran solo bonitas, eran viscerales, crudas, íntimas, como si hubiera capturado a sus sujetos en momentos que creían que nadie estaba mirando. ¿Cuál era su secreto? Helena había aprendido algo que ninguna escuela de fotografía puede enseñar. Sabía exactamente cómo se sentía estar del otro lado de la cámara. Conocía la vulnerabilidad. Entendía la incomodidad. Había experimentado la sensación de ser vista miles de veces. Mientras otros fotógrafos luchaban por conseguir que sus modelos se relajaran, Helena tenía una ventaja injusta: empatía pura. Sabía exactamente qué decir, cómo moverse, cuándo presionar el disparador y cuándo simplemente esperar. Relájate, les susurraba a sus sujetos. Yo sé cómo se siente estar ahí.
Y lo decía con una sonrisa que había calmado a millones de personas a través de pantallas y revistas. En una industria obsesionada con el éxito rápido y la fama instantánea, Elena había hecho algo revolucionario. Había evolucionado. No se había conformado con ser solo una cara bonita que vendía productos. Había decidido convertirse en un artista. ¿Pero qué impulsa a una mujer que ya lo tiene todo a reinventarse completamente? Y más intrigante aún, ¿qué sucede cuando la musa decide convertirse en la creadora? Porque lo que Elena estaba a punto de descubrir era que este nuevo capítulo de su vida la llevaría a lugares que ni siquiera su imaginación había explorado. 1997. El laboratorio de la creatividad. ¿Qué sucede cuando una supermodelo decide crear su propio universo? Elena estaba a punto de averiguarlo. Nylon Magazine la había elegido no solo como fotógrafa contribuyente, sino como directora creativa. Pero esto no era solo otro trabajo. Era su laboratorio, su oportunidad de moldear la cultura desde adentro. Nylon era diferente, rebelde, una revista que mezclaba moda, música y cultura de una manera que nadie había intentado antes. Y Elena, con su herencia bicultural, su experiencia internacional y su ojo artístico, era la persona perfecta para darle alma a esa visión. En las oficinas de Nylon, Elena no era solo una empleada más. Era la alquimista que transformaba ideas dispersas en contenido magnético. Su escritorio se convirtió en un microcosmos de todo lo que la fascinaba. Fotografías de músicos underground, muestras de telas vintage de mercados perdidos en Bangkok, polaroids de artistas callejeros de Copenhague. Elena no ve límites, recordaría más tarde un colega. Ve conexiones donde otros ven caos. Pero trabajar para otros, por muy creativo que fuera, no era suficiente. Elena tenía algo más grande bullendo en su interior: el espíritu emprendedor. 2004 marcó el nacimiento de algo completamente inesperado. En el corazón de Nueva York, Elena abrió las puertas de Boot, un nombre tan simple como revolucionario. Porque esta no era solo una boutique, era la materialización física de su alma nómada. ¿Cómo describes una tienda que es mitad galería de arte, mitad tesoro perdido? Cada objeto en Boot contaba una historia. Antigüedades, que había rescatado de mercados de pulgas en Marrakech. Ropa, que había descubierto en talleres familiares de Buenos Aires. Artículos para el hogar, que había encontrado en el ático de una casa victoriana en Copenhague. Lo que hacía especial a Boot era algo que nadie más podía replicar: la mezcla única de Elena. El minimalismo escandinavo de su padre se encontraba con la vibración sudamericana de su madre. El resultado era algo que no tenía nombre, pero que todos reconocían al instante. Era Elena materializada en objetos. Los clientes no venían solo a comprar, venían a experimentar, a tocar piezas que habían viajado miles de kilómetros, a llevarse un pedazo de la Wanderlust de Elena a sus propios hogares. But era más que una tienda, era una declaración. Elena estaba demostrando que una supermodelo podía ser también curadora, empresaria, visionaria. Que la belleza no era solo algo que se posaba para las cámaras, sino algo que se creaba y se compartía. Cada viaje de Elena se convertía en una expedición de caza. No buscaba solo objetos, buscaba alma, esa vasija de cerámica que había sido hecha por las manos de una abuela en Oaxaca. Ese textil que había sido tejido siguiendo tradiciones de siglos en los Andes. ¿Cómo una mujer acumula tanto buen gusto? La respuesta estaba en su infancia bicultural, en sus décadas de viajes como modelo, en su ojo entrenado para ver lo que otros pasaban por alto. Con Boot, Elena había demostrado algo poderoso: que la reinvención no tiene límites, que se puede ser modelo, fotógrafa, directora creativa, empresaria, y que cada rol se alimenta del anterior. ¿Pero qué viene después cuando ya has conquistado tantos mundos? Porque Elena estaba a punto de descubrir que sus aventuras como visionaria apenas estaban comenzando, y que el próximo capítulo de su historia la llevaría a territorio completamente inexplorado.
En una industria donde la privacidad es un lujo que pocos pueden permitirse, Helena Christensen había logrado algo casi imposible: ser invisible cuando quería serlo. ¿Cómo logra una de las mujeres más fotografiadas del mundo mantener secretos? Mientras sus colegas supermodelos llenaban las páginas de los tabloides con dramas amorosos y escándalos fabricados, Helena había perfeccionado el arte más difícil de todos: la discreción. Claro, hubo excepciones. Momentos cuando el amor era demasiado grande para esconderse. Michael Hutchence. Solo mencionar ese nombre era conjurar una época de pasión descontrolada y rock and roll. El vocalista de RNX con esa voz que podía hacer que las multitudes se rindieran a sus pies. Y Helena que había comenzado todo esto en el video Disappear de la banda. ¿Qué sucede cuando dos fuerzas magnéticas se encuentran? Su romance fue todo lo que cabría esperar. Intenso, apasionado, combustible puro para los corazones que latían demasiado rápido. Pero también fue breve, como si el universo supiera que esa intensidad no podía sostenerse para siempre. Cuando todo terminó, Helena hizo algo que la prensa no esperaba. Se cayó, incluso después de la trágica muerte de Hutchence en 1997, cuando los medios la acosaron buscando declaraciones, confesiones, lágrimas públicas. Helena mantuvo su silencio. No porque no sintiera nada, sino porque algunas cosas son demasiado sagradas para convertirlas en titulares. El dolor, había aprendido, era mejor vivido en privado. Pero si hay un momento que realmente transformó a Helena, fue cuando se convirtió en madre. Mingus Lucien Reedus. Incluso su nombre sonaba como poesía. Con Norman Reedus, el actor que entendía el valor del silencio tanto como ella, Helena había encontrado algo que ni la fama ni el dinero pueden comprar. Propósito puro. Ser madre es lo más importante en mi vida, confesó una vez. Y en esas pocas palabras se podía escuchar una verdad que trascendía cualquier logro profesional. Helena había construido algo extraordinario. Una fortaleza de normalidad en medio del caos de la fama. Un lugar donde Mingus podía crecer sin flashbulbs, donde las conversaciones de la cena no giraban en torno a portadas de revistas, donde el amor era medido en momentos pequeños y no en titulares grandes. ¿Cómo mantiene una mujer su humanidad cuando el mundo entero quiere pedazos de ella? Helena había encontrado la respuesta, construyendo muros invisibles, dando solo lo que quería dar, protegiendo ferozmente lo que realmente importaba. En un mundo obsesionado con la sobreexposición, ella había elegido la subexposición estratégica. Y paradójicamente, eso la había hecho más fascinante, más deseable, más humana. Quizás el verdadero genio de Helena no estaba en su belleza, ni en su talento artístico, ni siquiera en su visión empresarial. Estaba en su capacidad de ser auténticamente ella misma, mientras mantenía partes de sí completamente intocables. Pero ¿qué pasa cuando una mujer que ha perfeccionado el arte de proteger su privacidad decide abrirse al mundo de nuevas maneras? Porque Helena estaba a punto de descubrir que algunas de sus aventuras más significativas aún estaban por venir y que compartir su historia podía ser tan poderoso como protegerla. ¿El fin de una era o no? ¿Qué sucede cuando el mundo decide que tu tiempo ha terminado, pero tú decides que apenas está comenzando? Mientras la era dorada de las supermodelos se desvanecía como una puesta de sol nostálgica, mientras las revistas traicionaban a sus musas, reemplazándolas con celebridades e influencers, algo extraordinario estaba sucediendo con Helena Christensen. No desapareció, evolucionó. Septiembre de 2017. El Renacimiento, Milán, la ciudad donde todo comenzó décadas atrás. Pero esta vez era diferente. Era una declaración. ¿Pueden imaginar el momento? Helena, junto a sus hermanas de batalla, Cindy, Naomi, Claudia, Carla, preparándose para salir a una pasarela que las había visto nacer como iconos. Pero ahora, casi 30 años después, estaban a punto de demostrar algo que la industria había olvidado. Cuando los primeros acordes de
Freedom 90 de George Michael comenzaron a sonar, no era solo música, era historia, convirtiéndose en revolución. La misma canción que había sido la banda sonora de su ascenso al estatus de supermodelo, ahora se convertía en su himno de supervivencia, de resistencia, de permanencia. Una por una salieron a esa pasarela como guerreras regresando de una batalla que todos creían perdida. Elena no caminaba, flotaba. Cada paso era una respuesta a cada ejecutivo que había declarado que su tiempo había terminado. Cada mirada era un recordatorio de por qué se habían enamorado de ella en primer lugar. ¿La diferencia? Esta vez sabía exactamente quién era. No era la joven de Copenhague que había llegado a París con miedo en los ojos. Era una mujer que había conquistado mundos, había creado arte, había protegido su alma y había criado a un hijo. Era Helena Christensen completa. He estado modelando por más de 30 años y probablemente estoy más en demanda ahora que en mis 20, confesó con una sonrisa que contenía 3 décadas de sabiduría. ¿Cómo es posible? Porque Helena había descubierto algo que la industria aún no entendía. La belleza real no tiene fecha de caducidad. La belleza real se profundiza con la experiencia, se refina con el dolor, se enriquece con el amor. En una industria que vende mentiras sobre la juventud eterna, Helena había elegido el arma más poderosa de todas, la honestidad brutal. Hablaba abiertamente sobre el envejecimiento, sobre las líneas que aparecían, sobre la presión, sobre la liberación de no tener que fingir ser alguien que ya no era. Y paradójicamente, esa honestidad la había hecho irresistible. ¿Cuál era su secreto para mantenerse relevante en un mundo obsesionado con lo nuevo? Simple. Nunca había dejado de evolucionar. Mientras otros se aferraban a versiones pasadas de sí mismos, Helena había seguido creciendo, explorando, convirtiéndose, modelo, fotógrafa, empresaria, madre, curadora, visionaria. Cada rol había alimentado al siguiente, creando una mujer que era imposible de categorizar. Ese show de Versace en 2017 no fue solo un momento nostálgico, fue evidencia. Evidencia de que la belleza auténtica trasciende tendencias, de que la confianza real es el mejor cosmético, de que algunas mujeres no simplemente envejecen, mejoran. Pero ¿qué viene después cuando ya has demostrado que puedes reinventarte indefinidamente? Porque Helena estaba a punto de descubrir que su historia más extraordinaria aún estaba por escribirse y que los capítulos más fascinantes a veces llegan cuando menos los esperas. ¿Qué separa a una estrella fugaz de una constelación permanente? Helena Christensen no solo desafió las expectativas, las pulverizó. En una industria diseñada para reducir a las mujeres a una sola dimensión, ella se negó rotundamente a ser encasillada. Modelo, fotógrafa, empresaria, ambientalista, madre. Cada faceta era un acto de rebeldía silenciosa. Nunca me he considerado realmente una supermodelo, reveló una vez con esa honestidad brutal que la caracteriza. Siempre he pensado en el modelaje como un trabajo que me permitía ver el mundo. ¿Pueden ver la genialidad en esa declaración? Mientras otras se perdían en la intoxicación de la fama, Helena había entendido algo fundamental. El modelaje era su pasaporte, no su destino. Esa es la clave de su magnetismo duradero. Helena siempre parecía estar de paso, observando, capturando momentos, absorbiendo experiencias, antes de seguir hacia la próxima aventura que capturara su curiosidad. Era como si hubiera descubierto el secreto de la eterna fascinación. Nunca quedarse demasiado tiempo en un solo lugar. Su herencia danesa, peruana, no solo le dio una apariencia distintiva, le dio algo mucho más valioso. Una perspectiva global antes de que la globalización se volviera trendy. Un pie en Europa, otro en Sudamérica. Una visión del mundo que trascendía fronteras y categorías. En una industria criticada por su superficialidad, Helena aportó profundidad. En un mundo de belleza fabricada, ella trajo autenticidad. Helena no fue definida por ser una supermodelo. Redefinió lo que ser una supermodelo podría significar.
Demostró que se puede ser icónica sin perder la humanidad, que se puede ser glamorosa sin ser superficial, que se puede envejecer sin volverse irrelevante. Esta es Helena Christensen, la supermodelo que se negó a ser solo una cara bonita, la mujer que eligió estar detrás de la cámara tanto como delante de ella, el ícono que demostró que la verdadera belleza solo se vuelve más interesante con el tiempo. Pero aquí está la pregunta que nos mantiene despiertos. ¿Qué hace una mujer que ya ha conquistado todos los mundos imaginables? Porque si hay algo que hemos aprendido sobre Helena Christensen es esto. Nunca subestimes a una mujer que ha perfeccionado el arte de la reinvención. Su próximo capítulo podría ser cualquier cosa. Podría estar sucediendo ahora mismo. Podría involucrar mundos que aún no hemos imaginado. ¿Estás listo para descubrir qué viene después? La historia de Helena Christensen no ha terminado. De hecho, algo me dice que apenas está comenzando. ¿Quieres descubrir qué otros iconos han redefinido las reglas del juego? ¿Qué otras historias de reinvención extraordinaria están esperando ser contadas? Porque si Helena nos ha enseñado algo, es que las mejores historias son las que nunca tienen un final definitivo. Déjame tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo mejor o lo peor está por venir.